semana estábamos él y yo aquí en la casa porque mi esposa estaba en Medellín. Y entonces él llegó el lunes. Yo estaba pues por ahí en una parte de atrás de la casa. Cuando llegó a despedirse me dijo que se iba a ir para Briseño. Y yo le dije, pero por Dios, Mateo, ¿cómo te va a ir para Briseño? Pues no sabes eso allá como está de peligroso. Después ya a los 5 años ya le propuse matrimonio y ella me paró la caña y nos casamos. Llegamos a, nosotros nos demoramos 5 años para tener el primer hijo y nació Julián y a los 20 meses nació Mateo, que aquí en esta casa, llámate porque Julián ya había nacido en otra casa, en un apartamento y Mateo acá. Y eso hace que estamos acá. Bueno, lo que yo pude conocer de Mateo, yo era su primo y su padrino de nacimiento, ¿cierto? Mateo, pues lo que yo vi era que un niño era un niño supremamente activo, muy creativo y muy activo, esos niños que nunca se quedan quietos. El Confidente Editorial por Mateo Pérez Rueda. Una de las razones que quiero tanto a mi padre es por haberme inculcado el hábito de leer el periódico en las mañanas. Yo me inscribía a todas esas fuentes de información y yo iba leyendo, pero más que todo en la prensa y en el negocio que yo tenía, no solamente para mí, sino para mis clientes. Me gustaba que los clientes fueran allá a leer el colombiano. Él decía en el editorial que eso era lo que le había despertado, que porque veía al papá diario leyendo el colombiano y diario, entonces que él aprendió también a leer el colombiano y entonces él ya iba a leer y de hecho él se volvió un comprador del colombiano. En las fiestas familiares, por decir algo, un día de la madre o un cumpleaños o X o Y celebración que hacíamos, el regalo que daba era, por ejemplo, a la madre le sacaba un artículo, pues así, leía algo y decía, y en la fiesta se paraba y le leía lo que le había escrito a la mamá, o lo que le había escrito, si era de la abuela a la abuela, si era por el día del profesor, por el día del profesor, y si era por un cumpleaños, entonces le sacaba su escrito a la persona que estuviera cumpliendo años. Ese era el diario lo que... Entonces ahí vinimos a descubrir eso. Entonces ya cuando iba a haber una reunión familiar, ahí mismo le decíamos, Mateo, prepare las palabras para el festejado. Entonces él era el que hacía todo eso. Y luego empezó así en las revistas y a sacar así, se metió a... También estaba en un grupo de poetas de aquí, Yarumal. Él leía mucho, él era muy dedicado a leer, leía sobre todo mucha poesía, le gustaba mucho la poesía y eso yo siento que de alguna manera le ayudaba mucho a poder escribir muy bien. Él estuvo, yo recuerdo que él estuvo siempre en los grupos de poesía y en los grupos de los talleres de literatura que se hacían acá en Yarumal. Estas son todas las notas que nos hicieron cada uno de los estudiantes, los compañeros de la Universidad Nacional. Y él era un poquito más calmado, más serio, era un niño normal. Después de que entró a la universidad es donde empezó a cambiar mucho. Empezó a ser demasiado serio, él era muy serio, no era extrovertido, era más bien introvertido, no le gustaba, no hablaba mucho, no le gustaba como que nos diéramos mucha cuenta del pensamiento de él, de las cosas de él.
Yo lo conocí como lo conocimos algunos de sus amigos en el taller de literatura El Sueño del Pino, que ha funcionado o funcionó desde hace muchos años atrás, principios de los 2000, creo yo, y, y al que, digamos, fuimos llegando a lo largo pues, de los años, fuimos llegando integrantes y en general pues todos fuimos como cultivando amistad. Al mismo tiempo tenía sus épocas de aislamiento, entonces había veces en que uno no daba con él, pero sí hubo una época, digamos, muy cercana, en ese 2018, 2019, 20, 21. Aquí dice un artículo sobre el periódico, dice, no existe nada más importante, a mi modo de ver, a la hora de informar que la independencia periodística, sobre todo por la autoabsolución que se da con gusto. La revista que empezó primero fue Física, pero ahí estuvo muy poquito, después la metió virtual y ahí ya era donde nos dábamos cuenta de lo que él escribía. Cuando había una zona en conflicto, una zona con un problema, Mateo iba, se metía a la zona, estaba en el lugar, hacía fotos del lugar, hacía videos del lugar y entrevistaba a la gente personalmente. Ese es un reportaje muy de vieja guardia, ¿cierto? Y yo siento que ese es el tipo de periodismo que le gustaba hacer a Mateo, que le gustaba como vivir a Mateo. Escribía en su libretica, él escribía lo que iba pasando en su libreta. Era como nosotros conocemos o nos imaginamos a los periodistas de vieja guardia. Pasó a ciencias políticas y entonces él dijo que iba mejor a estudiar ciencias políticas, que le había gustado y que después hacía lo de periodismo. Estaba esperando terminar ciencias políticas para pasarse a periodismo. Mateo Pérez, un joven estudiante de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, vinculado al programa de ciencia política que oferta la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, estaba cursando ya sus 2 últimos semestres, básicamente en el sentido de que le faltaba solo terminar su trabajo de grado que estaba adelantando. Prácticamente era ya un estudiante próximo a graduarse en ciencia política. Por último, no me queda más que cruzar los dedos agresivamente para que la denuncia pública sea el sol de esta nueva apuesta periodística. Por eso, cómprelo con confianza, mírelo de cerquita, desayúneselo y ráyelo hasta que esté una suerte de apoyo mental para lo que usted, todos y yo pensamos, pero a veces no nos atrevemos a decir. Él estaba detrás de lo que amaba. Y en función de eso que amaba, pues murió. Mateo lo único que quería era la verdad, no era nada diferente a eso. Quería ir a preguntarles a ellos, me imagino, por qué hacían lo que hacían. Y ya, eso era la noticia que él quería traer, porque no era algo diferente, sino que le dijeran a Mateo cuál era el conflicto que había allá. Y por eso lo mataron. Lo que yo siempre he dicho, que Mateo se fue por una noticia y él salió creando la noticia. Sí, ese fin de semana estábamos él y yo aquí en la casa porque mi esposa estaba en Medellín
Y entonces él llegó el lunes. Yo estaba pues por ahí en una parte de atrás de la casa. Cuando llegó a despedirse me dijo que se iba a ir para Briseño. Y yo le dije, pero por Dios, Mateo, ¿cómo te se va a ir para Briseño? Pues no sabes eso allá como está de peligroso. Y me dijo, no, eso no está peligroso porque eso está todo militarizado, porque va a ir el gobernador, entonces yo voy a ir a hacer un reportaje. Yo le dije, Mateo, no te vas solo, conseguí alguna persona que te acompañe o mira quién va de Yarumal para que te vas con él. Y me dijo, es que sí, yo voy a ver. Y se fue y después dio como 3, 4 pasos adelante y después se volvió y me dijo, no, pero a lo mejor no vengo hoy, de pronto me quedo hasta mañana porque ya averigué un hotel, allá un hotel vale 30.000 pesos, yo me quedo allá. Y no me hizo caso y salió y se fue. Y tengo entendido que él quería como entrevistar a algunos de los cabecillas de esta estructura criminal. Él inicialmente hizo presencia en el municipio, estuvo en la alcaldía, estuvo en la policía, estuvo en el hospital, estuvo en el ejército, manifestó su intención de ingresar al territorio y todas las personas a las cuales entrevistó le dijeron que no era conveniente meterse al territorio. Ya el martes, cuando vi que no apareció, ya averiguamos en el trabajo de una empresa de mensajería que él trabajaba y nos dijeron que él había llamado, que no podía venir, que porque le había resultado un inconveniente, que iba el miércoles. El miércoles como a las 10 de la mañana cuando vimos que no apareció, entonces ya llamamos y una compañera de mi esposa llamó y cuando la noticia es que allá sí había estado un periodista, pero que estaban diciendo que lo habían matado. Ya empezamos a llamar, llamaba yo a Briseño, llamé a la personería, a la alcaldía, nos llamaron de la alcaldía, yo llamé a la inspección de policía, con todos los contactos de allá. Y todo el mundo nos decía lo mismo, pero nadie nos aseguraba nada. Daban la noticia que lo habían matado, pero que no aseguraban, que eran comentarios. Entonces, imagínese uno así, sin saber nada con certeza. Eso fue algo muy horrible, que no sabíamos qué hacer. Yo me entero el día 6 de mayo, en la tarde, por un mensaje de un abogado y defensor de derechos humanos, Sergio Mesa. Leí sobre el asesinato de Mateo Pérez Rueda en el municipio de Briseño. Me afectó mucho, inmediatamente busqué el teléfono de Sergio para llamarlo y decirle que me hablara sobre el tema, si era cierto, con quién había dialogado. Como Sergio es de Yarumal y tiene contactos, me dijo que era así. Y digamos, cuando me di cuenta de esto, perdí por completo, digamos, como la tranquilidad y a mí estas cosas me afectan mucho también. Sobre todo pensar en un colega joven, tenía la misma edad mía cuando ingresé al periódico El Colombiano en 1992, 24 años. Por favor, hay que hacer algo. Esto es un hecho muy grave, pero además tomé la determinación esa noche de viajar al municipio de Yarumal y Briseño. Y obviamente te cuento que uno pierde por completo la tranquilidad. Yo decidí ir, no para hacer un reporte periodístico,
La decisión mía era, hay que encontrar el cuerpo de Mateo, porque si el cuerpo de Mateo no se recupera, o sea, si no emprendemos esta misión, lo desaparece. Yo al principio no quería recibir medios de comunicación ni nada, entonces hubo alguien que me aconsejó de que lo recibiera, que porque era la forma de ayudar a buscar a Mateo, que los medios nos ayudaban a buscar. Hoy es un día de dolor para el país, para el periodismo colombiano. A Mateo lo mató las FARC. Lo de Mateo Pérez es simplemente la historia de un periodista como muchos en el país, que salió a hacer reportería, cubrimiento, a informar y no regresó. Comenzamos con un hecho que genera mucha angustia y desesperación, sobre todo en el norte del departamento. Estamos hablando de la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda, un joven de apenas 25 años. Entonces ya empezaron todos los medios a llamar y empezaron a divulgar la noticia, y empezaron a presionar, y sí, doy gracias a los medios de comunicación y a todas porque ya se movilizaron todas las autoridades también, y así logramos que encontrara a Mateo. Este es Mateo, nuestro hijo. Nosotros necesitamos con urgencia recuperar a nuestro hijo Mateo. Entonces la decisión era que había que ir, y los papás, cuando les dije que grabábamos ese video, ellos nos pidieron también que se lo compartiéramos a los periodistas, y yo les dije, tranquilos, esto es para que circule libremente, y se lo enviamos a muchos medios nacionales, a colegas de muchos lugares, y que el video circulara, y que era una forma, digamos, es lo que tenemos a veces, es un mecanismo de presión para que tanto el gobierno como los grupos disidentes de las FARC en esta región, que es el Frente 36 y el Frente 18, pero también están lo que llaman hoy el Ejército Gaitanista. O sea, ese video, si se pone a circular y hablan de Mateo, lo tienen que entregar, quien haya sido. Y efectivamente, pues yo no dormí esa noche, incluso te digo, mi compañera no durmió tampoco, y me dijo, si usted se va, yo me voy con usted. Yo le dije a Sergio Mesa, mire, yo me voy a ir para Yarumal. Sergio me dijo, yo voy y lo acompaño. Y entonces finalmente, en la madrugada, yo puse el reloj en la casa a las 3:30 de la mañana, y como no dormía, a las 3 me organicé y salimos muy temprano para el municipio de Yarumal, porque la información que teníamos era un hecho de que había sido asesinado. Obviamente es muy duro decirlo de una vez así, pero cuando uno tiene fuentes, digamos, en el territorio, y tanto Sergio como por mi lado con las personas que conocía me habían ratificado. Mateo fue desaparecido y al parecer asesinado el martes 5 de mayo, y ese día justo la Fiscalía emitió una resolución, la 0119, que da lineamientos para la investigación de violencias contra periodistas, incluida el homicidio. Y pues esta directiva de la Fiscalía pues tiene que ser de obligatorio cumplimiento en la investigación del asesinato de Mateo. Porque ya sabíamos desde ese día, el 6 de mayo, que no solamente había sido asesinado, sino que lo habían enterrado. Y cuando alguien decide enterrar el cuerpo es porque lo van a dejar entre la noche y la niebla, perdido. Yo dije, esto hay que moverlo y hay que sacar, es una pequeña nota con el papá y la mamá. Y con el celular le pedí a don Carlos y a doña Gloria si querían enviarle, hacer un mensaje, porque digamos que hasta ese momento, ya el 7 de mayo, ya era 7 de mayo, eran las 10 de la mañana,
Las autoridades departamentales, nacionales y las municipales no se habían comunicado con doña Gloria y con don Carlos, a excepción de la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional. Aquí estaba incluso en ese momento, no habían llamado de Caracol, que si le podíamos mandar un video. Entonces en ese momento estaba Jesús Abad aquí. Entonces él nos dijo, si quieres yo les colaboro, y él fue el que nos colaboró para hacer el video y lo hicimos, y entonces ya se divulgó, y entonces ya también ahí como que ya cogió como más fuerza la noticia, y fue uno como de los aciertos que tuvimos con los medios, y ahí sí empezaron las autoridades y empezaron a rodearnos y ayudarnos, y fue pues ese video, yo digo que fue uno de los videos punto clave gracias a la asesoría del consejo que nos dio Jesús Abad. Yo con los papás no les dije que sabía esto o aquello, que ya estaba enterrado, yo a ellos no les dije nada. El tema del periodista es un hecho muy desafortunado, porque él toma la decisión de ingresar al territorio después de una serie de eventos de alteración al orden público. Cuando nosotros tuvimos conocimiento de la situación, porque fue el alcalde del municipio quien nos informó, inmediatamente activamos la búsqueda. Pero ya teníamos conocimiento por información de la misma comunidad que el periodista había sido aprehendido por integrantes del Frente 36, que los llevaban ante la comunidad indagando si lo conocían, si sabían quién era, y supimos posteriormente que había sido ingresado a un billar abandonado en el caserío El Hoyo, que allí había sido torturado, golpeado y asesinado. Pero hay indicios que hablan de tortura en el asesinato de Mateo, y lo que vimos posteriormente, que fue publicado por algunos medios de comunicación, es la exposición del carnet de periodista de Mateo en la zona, y eso manda un mensaje a todas las personas que deseen hacer veeduría, no solo a los periodistas que dan información, sino a toda la ciudadanía, y es una invitación a guardar completo silencio en este tipo de zonas, no solo en Antioquia, sino en el resto del país. Una persona no es un bulto de carne. Mateo Rueda, a esto lo escribió Mateo una vez por ahí en uno de sus escritos. Otra madre, ¿cuántas madres más, cuántas familias más van a seguir buscando a sus hijos e hijas desaparecidos? Y entonces yo decía, Mateo no puede ser otro desaparecido más, o actuamos ya o no. Una misa que nos mandamos a decir en la iglesia del Carmen, y estamos allá cuando nos avisaron que ya venían con Mateo, que lo habían encontrado. Igualmente el gobernador de Antioquia había estado aquí en mi casa el viernes, y también nos había dicho que posiblemente estaba el mismo viernes, de pronto nos tenían noticias. Y sí, fue el viernes como a las 4:15, más o menos a las 4:10, 4:15, nos dieron ya la noticia que lo habían encontrado. Los papás de Mateo nos dijeron, nos llamaron del municipio de Briceño y nos dijeron que en un hotel donde había amanecido de lunes a martes Mateo, estaba el morral. Nos dijeron, si ustedes nos pueden traer el morral, se lo agradecemos. Y le dijimos, cuenten que lo hacemos y vamos a hacer todo lo posible porque Mateo aparezca. Jesús Abad nos lo entregó, incluso él estuvo el miércoles, el jueves fue que apareció Jesús Abad, y ese jueves fue a Briceño y nos trajo, reclamó las cosas en el hotel y nos las trajo
ese jueves por la noche. Y la moto la entregaron como a los 3 o 4 días. Pero sí, si hubiera estado la mamá, a lo menos le hubiéramos insistido más, o a lo mejor él. Pero la verdad, él cuando iba a hacer las cosas las hacía. Aún con tu fallecimiento no pudieron silenciarte. Es más, tu voz se hizo más fuerte y tus compañeros politólogos y periodistas que ahora abundan de la valentía que tú les otorgaste, Mateo. En la zona donde murió Mateo, donde mataron a Mateo, desaparecen jóvenes todo el tiempo, jóvenes, adultos, niños, señores, personas, todo el tiempo desaparecen. ¿Cuál fue la diferencia con Mateo? Con Mateo pudimos hacerlo mediático. Nosotros tenemos ahí una situación que desde que empezó esta administración ha venido focalizada por unos combates permanentes que mantiene el Frente 36 de las FARC contra el Clan del Golfo, todo por el control territorial y la lucha por las economías ilegales. Él estaba haciendo reportería tanto en el casco urbano de Briceño como en el desplazamiento que hizo a la zona rural de ese municipio. Y Mateo fue retenido, secuestrado por una disidencia y posteriormente asesinado. Y esto es un mensaje que pues le envían no solo ese grupo a los periodistas de esa zona, sino digamos esto le envía un mensaje a todos los periodistas que desean hacer información en zonas donde hay disputa territorial por parte de los actores armados. En el caso de Mateo es muy complejo y es muy difícil la severidad también del ejercicio de la violencia. Esta guerra ha mutado. Los actores armados hoy son distintos. Hay otro tipo, digamos, no son planteamientos políticos, ahí es un interés económico en recursos ilegales y obviamente cometen todo el tipo de atropellos que están cometiendo en distintos lugares de Colombia porque no hay una ideología, hay una sed de recursos y muchos de estos grupos ya se asemejan, digamos, al lumpen. Así que entrar a documentar a estos lugares, los riesgos son mayores y entendiendo que esa semana anterior se habían presentado hechos muy fuertes. Cuando un joven colombiano que ha desarrollado sus estudios universitarios cae en ese clima de violencia y en este caso la pérdida de su vida es una pérdida no solo por él ni para su familia, sino que es para toda Colombia. Es una pérdida para la universidad, para esta comunidad universitaria, pero es toda Colombia, en últimas, quien pierde un talento. En días pasados, hace un poco más de una semana, colectivos de estudiantes, compañeros de Mateo, también la decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y las directivas de la sede de Medellín hicieron un homenaje en reconocimiento a la vida y obra de Mateo. Un homenaje lamentando la pérdida de este joven, pero también abrazándonos como comunidad académica en el sentido de que todos debemos protegernos y todos debemos rechazar estos embates de la violencia que gravita en la sociedad colombiana. Subiendo por esta fiera. ¿Cómo está apagado? Muy buen recorrido, qué belleza. Hey, Fray, saludito. Aquí ganándole a estos gatos. Pero era que este hombre era... No, era valiente, pues era valiente y era un hombre que cuando uno ejerce el periodismo, esto es una pasión.
Y lo que te decía, yo a mis 24 años documenté mi acababa de cumplir 25 años, que es la historia de Caín y Abel, la historia donde 14 militares mueren en mayo de 1992 afuera de una escuela, que mueren por una emboscada de la guerrilla de las FARC. He acompañado ya varios casos no recuerdo cuántos, de este tipo. Nosotros generalmente después del asesinato de un periodista, pues vamos al lugar. No, este es el caso más doloroso que he podido acompañar. Obvio que yo entiendo que doña Gloria y don Carlos formaron dos seres humanos maravillosos como Julián y como Mateo, el uno abogado y el otro politólogo, pero con un corazón y un alma de periodista, que lo demostró desde el mismo colegio. Pero esos jóvenes que formaron esta pareja, obviamente yo pienso en mis hijos. Yo no quisiera que les pasara nunca nada malo, pero sé que los formé como buenos seres humanos. Nunca quise que fueran periodistas. Nunca quise que fueran periodistas. Su familia, de eso sí puedo dar fe, su familia siempre estuvo pendiente de intentar que Mateo no se metiera en la boca del lobo, pero Mateo era un muchacho supremamente valiente. Hay una cosa que escuché en un momento de un profesor, eh, amigo de la familia, que dijo algo así como: acá solamente quedamos los cobardes. En Antioquia hemos registrado ya 30 agresiones contra periodistas. Mateo, desafortunadamente, sería el periodista número 22 de esa larga lista de periodistas ausentes asesinados en el departamento de Antioquia, que es uno de los departamentos que más ha puesto víctimas del periodismo en Colombia. Ya tenemos un listado de 170 periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio desde 1977 a la fecha. Pues la justicia aquí en Colombia, no sé, yo creo que es muy difícil que se haga justicia, porque si matan a los culpables, eso no es hacer justicia. Si los detienen, los mandan a una cárcel de máxima seguridad con todas las comodidades. Para mí es, digamos, y para la humanidad debería de ser una vergüenza, una sociedad que entierra a sus muchachos, una sociedad que entierra a su gente joven. Lo normal sería que nosotros enterráramos a nuestros padres, no que nuestros padres y que nosotros como papás tengamos que enterrar a nuestros hijos. Don Carlos, la historia del cuadro es una historia muy bonita, es un regalo de Mateo para su mamá en el Día de la Madre, doña Gloria, y les hizo tomar una foto a ustedes. Sí, así es. Fue un Día de la Madre y nos cansó a mí y al hermanito que nos teníamos que tomar una foto, y nos llevó al estudio de las fotos, nos tomó la foto y después lo mandó a enmarcar, y nosotros no sabíamos para qué era. Cuando se apareció aquí es que el Día de la Madre, y le regaló el cuadro a la mamá. Por eso es que la mamá no aparece ahí, porque como era una sorpresa, él quería regalarle el cuadro de nosotros tres. Fabiola me dijo a mí, Chucho, me decía, Chuchito, ¿no es cierto? Es que yo soy del Partido de las Madres. Y me dijo, y usted es mi primer seguidor, entonces seamos del Partido de las Madres. Sí, esas son ideas que tenemos
Hay un grupo de muchachos aquí que también son comunicadores y quieren como que sigamos con la revista del Confidente. Estamos hablando de eso para ver cómo podemos hacer la corporación, pero hasta el momento solamente estamos en conversación. A lo mejor vamos a mirar, a lo mejor resulte la fundación, pero eso pues hasta el momento no. Sería muy bueno, sí, a mí me gustaría muy bueno que siguiera ese legado. Entonces, claro, o sea, Mateo merece algo más que simplemente decir que fue una gran persona, decir que fue un gran profesional, sino que haya actos permanentes y perdurables en el tiempo para que pues Mateo no se olvide. Actué de alguna forma como si Mateo fuera, digamos, mi propio hermano. Yo soy padre, no quisiera nunca que a mis hijos le pasara lo que le ha pasado a Mateo y a tantos miles de personas que tenemos en Colombia. Ese es el papel de un papá y una mamá cuando hay tantas injusticias en nuestro país. Vida diaria. El mundo clama ser poseído, y mi cuerpo derrotado se resigna a la tarde turbia. El viento cansado del invierno entra por la ventana. La voz del vacío. O me refugio en las huellas de un momento, o tal vez en el olvido. Nacen de mis profundidades tenues lamentaciones de un día improductivo, que advierten la hecatombe de las horas y la fuga del deseo cautivo. Allá afuera, un júbilo extraño y el aroma de los pueblos que festejan el misterio de vivir. Un muelle en lontananza promete tierra firme y su bondad incógnita, pero mi espíritu se entrega al sosiego de la bruma oceánica y dispone como lecho el firmamento en la plena seguridad de estar perdido.